2. Características de la planificación. A. La evaluación en el salón de clases Airacian, Peter W. Adviértase que es necesario integrar los 3 pasos para llevar a cabo el proceso de la enseñanza. En otras palabras, la planeación debe relacionarse lógicamente con la impartición de la enseñanza y la evaluación debe vincularse con los planes y la enseñanza. Planearla y consiste en identificar los resultados del aprendizaje, seleccionar los materiales que favorezcan su consecución y organizar las experiencias de aprendizaje en una secuencia coherente y reforzadora. Consiste en impartir la enseñanza planeada, es decir, en enseñar a los alumnos consiste en determinar si aprendieron o alcanzaron los resultados deseados, es decir, en evaluar los resultados del aprendizaje. Al planear la enseñanza. 1. El maestro tiene en cuenta las características de los alumnos, los recursos y los materiales disponibles para ayudarles a lograr los cambios deseados. 2. Asimismo, la información recabada al efectuar la evaluación. 3. Sirve para juzgar la conveniencia de las experiencias de aprendizaje ofrecidas a los alumnos y de los resultados que se buscan. En conclusión, los 3 pasos son elementos interdependientes del proceso de enseñanza que pueden combinarse en diversas formas. Planeación de la instrucción. Impartición de la instrucción. Evaluación de los resultados de los alumnos. En las decisiones de planeación se incorporan datos concernientes al aprendizaje de los alumnos, los métodos más adecuados, los recursos de enseñanza disponibles, materiales, cultura, lengua y otros aspectos importantes que se descubrieron en la evaluación diagnóstica. El proceso entero de la enseñanza, y no solo el paso en que se hace la evaluación formal, depende de decisiones basadas en varios tipos de evidencia destinada a la evaluación. En forma análoga, durante la enseñanza el maestro siempre está examinando al grupo para recabar información que le ayude a tomar decisiones sobre el ritmo de la clase, el reforzamiento, los intereses y la comprensión. Se sienten recompensados cuando saben que su enseñanza llega al grupo. Como el aula es el lugar donde se forja su orgullo, no nos sorprende descubrir que los maestros son muy celosos del tiempo que destinan a la enseñanza. Los procesos de planear e impartir la enseñanza son actividades importantes para los maestros de escuela. Les gusta trabajar con ellos, influir en su vida y sentir la alegría de que un alumno lo logre. Louis Harris y colegas, 1995. Los maestros planean a fin de modificar el programa de estudios para adecuarlo a las características de su grupo. Cuando realizan este proceso deciden lo que deberán aprender de la enseñanza. 1. Los temas que incluirán. 2. Las secciones del libro de texto que suprimirán o que complementarán las necesidades especiales de los alumnos. 3. Las actividades que llevarán a cabo con los alumnos. 4. El tiempo que destinarán a la enseñanza. 5. La secuencia y el ritmo con que presentarán las actividades. 6. Las tareas que asignarán. 7. Las técnicas con que evaluarán el aprendizaje. La realización de todas estas actividades de planeación les ayudan a sentirse cómodos y preparados para la enseñanza. Les da un sentido de control y de dominio personal sobre el acto de enseñanza. Planes, unidad o capítulos semanales o diarios de clase. Los primeros ofrecen un resumen de un bloque bastante grande de contenidos que permiten preparar los planes diarios. La planeación exclusiva de clases diarias no ofrece ni la generalización ni la continuidad necesarias para una enseñanza eficaz. Los maestros tienden a planear bloques manejables, como las unidades o los capítulos, utilizando su cohesión para dar estructura a su planeación diaria. La planeación es, las incertidumbres, las complejidades y la diversidad de las necesidades y características de los estudiantes exigen estructura, orden y control, sobre todo cuando el maestro imparte la instrucción formal. En este ambiente es necesaria alguna forma de planeación y de organización para imponer una estructura y atender las necesidades tan diversas del grupo. La planeación ayuda en 3 formas a los maestros. 1. Sirve para reducir la incertidumbre y la ansiedad ante la enseñanza al darles una orientación y permitirles concentrarse en la materia de estudio. 2. Brinda la oportunidad de revisar y familiarizarse con ella y con las actividades antes de comenzar la clase. 3. Abarca estrategias para iniciar la enseñanza, las actividades a realizar y un modelo para utilizarlos en el momento de impartirla. ¿Cómo mejora la evaluación de la planeación? 1.
Realice evaluaciones diagnósticas completas de las necesidades y características de su grupo. Cuando se conoce su grado de madurez, sus habilidades y amplitud de atención, es más fácil planear la duración de las lecciones, si deben o no incluir actividades de todo el grupo o de grupos pequeños y si estarán dirigidos por el maestro o por los alumnos. Cuanto más válidas sean estas evaluaciones, más apropiados tenderán a ser los planes de lección. 2. Utilizar la información diagnóstica obtenida con las evaluaciones cuando se planea. Si un maestro realiza una excelente evaluación inicial, pero no la usa al planear la lección, todo ese esfuerzo habrá sido en vano. La planeación consiste en adecuar la instrucción a las necesidades de los alumnos y a sus características. Y compete al maestro realizarla a partir de estos datos. 3. Cuando planee, no se base en forma exclusiva ni acrítica en el libro de texto ni en las ayudas que ofrece. Es preciso adecuar los planes y evaluaciones del libro a las características y necesidades del grupo. También hay que evaluar, adaptar y complementar las directrices para impartir la mejor enseñanza posible. 4. Incluir una combinación de objetivos de bajo y alto nivel. Las actividades didácticas que trae la mayoría de las ediciones para el maestro dan preferencia a las prácticas del grupo entero. Repetición, presentación del maestro y trabajo en el pupitre. 5. Incluya una amplia gama de actividades y estrategias de enseñanza que se ajusten a las necesidades de los alumnos. Corren el riesgo de aburrir a los alumnos y de aminorar su motivación para concentrarse en la actividad repetitiva. Al limitar su repertorio a una sola estrategia o a unas cuantas, quizá no lleguen alumnos cuyos estilos de aprendizaje, deficiencias o lenguaje son más idóneos para algún otro método. Se recomienda incluir varias estrategias y actividades de enseñanza en el plan de la lección. 6. Integrar los objetivos, las estrategias de enseñanza y la evaluación planeada. La evaluación es una medida de la consecución de los objetivos y del éxito de la instrucción. A fin de alcanzar los fines propuestos, es necesario que los medios sean pertinentes y adecuados. Cuando no se tienen presentes los fines, será difícil juzgar la conveniencia de un plan o la calidad de la evaluación. 7. Admitir las propias limitaciones pedagógicas y de conocimientos. A menudo olvida la evaluación de sí mismo. Las limitaciones referentes al conocimiento de los contenidos a veces hacen que omita un tema importante, que lo enseñe de un modo sucinto y superficial o que proporcione información incorrecta. 8. Incluye estrategias de evaluación en los planes de enseñanza. La planeación y la realización de la instrucción se proponen ayudar a los alumnos a aprender nuevos contenidos y conocimientos. En consecuencia, el plan de lección habrá de ofrecer alguna medida o medidas formales para determinar si se consiguieron los objetivos y para identificar las áreas que no se entendieron o que generaron confusión. Evaluación durante la enseñanza. Las actividades evaluativas que se llevan a cabo al planear la enseñanza son muy distintas de las que se realizan al impartirla. La diferencia más patente entre ellas es el tiempo en que tienen lugar. La evaluación de la planeación tiene lugar antes o después de la instrucción. Procura, ante todo, identificar los objetivos apropiados, los temas del contenido, las actividades, las adaptaciones y evaluaciones. Por su parte, la que se efectúa durante la instrucción da prioridad a tomar decisiones inmediatas sobre, por ejemplo, lo que debe hacerse para que la enseñanza siga fluyendo sin problemas. Durante la enseñanza es cuando el maestro somete los planes de lección a la prueba definitiva. Funciones del maestro. Durante la enseñanza el maestro cumple dos funciones. 1. Imparte la enseñanza que planeó y valora constantemente el avance. 2. El éxito de su labor con el propósito de modificar en caso de necesidad. Por muchas razones las cosas no siempre salen como se planean. Las interrupciones, los juicios equivocados acerca del grado de madurez de los alumnos y de su atención, el cambio de sus intereses y varios hechos espontáneos que alteran lo planeado. Por ello hay que percibir el estado de ánimo y el aprendizaje en el grupo para adoptar decisiones de qué hacer. Una vez iniciada la enseñanza, el maestro realiza un proceso de evaluación continua y determina las reacciones de su grupo. 14. Una vez iniciada la enseñanza, el maestro la evalúa constantemente observando las reacciones de sus alumnos y haciéndoles preguntas.
Con base en esas reacciones y respuestas, toma una decisión sobre cómo está realizándose la instrucción. Si piensa que la lección se efectúa en forma satisfactoria, seguirá enseñando conforme a lo planeado, trayectoria A. Si percibe un problema, como falta de interés o una comprensión deficiente, para resolver el problema revisará la actividad planeada y emprenderá otra actividad o estrategia, trayectoria B. El pensamiento del maestro durante la enseñanza se refiere a la idoneidad de su labor docente. Los maestros lo describen principalmente con expresiones como las siguientes. Pensaba que necesitaban otro ejemplo de este concepto. Trataba de que el alumno captara la relación entre el Tratado de Versalles y el ascenso de Hitler al poder sin decírselo de una manera explícita. Pensaba en una hoja de trabajo que reforzara la idea. Decidí que era necesario revisar la lección del día anterior. El maestro se concentra en el efecto que la instrucción tiene en los alumnos, es decir, en cuánta atención le prestan y cuánto aprovechan de ella. Me di cuenta de que no habían entendido en absoluto el concepto. Creí que todos se concentraban en el tema. Pensé que convenía interrogar a Larry para cerciorarme de que no se distrajera. Le pedí a Mike que explicase el concepto, pues estaba convencido de que lo conocía y de que podría explicarlo en una forma que muchos alumnos lo comprendiesen. Dado el acelerado ritmo y la complejidad de las actividades didácticas, así como la necesidad de impartir la enseñanza con fluidez, no sorprende que los maestros para controlarla recurran mucho más a los datos informales que a los que se obtienen con la evaluación formal. Se basan en manifestaciones de los estudiantes, como la atención o sus expresiones faciales, más que en las pruebas de papel y lápiz. Estas últimas podrían interrumpir el flujo de la lección y la participación del grupo. La dirección, el flujo y el ritmo de la instrucción se basan en la química del salón de clase en un momento dado. Al maestro compete valorar el avance y el éxito de la enseñanza. En la generalidad de los salones de clase, esto consiste en evaluar la conveniencia de los métodos didácticos y la reacción de los alumnos. Las decisiones que se toman durante la enseñanza obedecen a 1. Una conducta poco usual de los alumnos que exige una respuesta de su parte. 2. Los problemas que suelen surgir durante la instrucción. Contestar una pregunta, decidir a quién interrogar a continuación y si se pasa o no al siguiente tema. Las observaciones son la fuente principal de la información destinada a la evaluación, cuando se vigila la instrucción. Estos datos, junto con el conocimiento que el maestro tiene de su grupo, apoyan las evaluaciones y las decisiones rápidas que se toman en el curso de la instrucción. La calidad de la evaluación de la instrucción. Los maestros disponen de poco tiempo para reflexionar sobre lo que observaron o para recabar más información durante la enseñanza. Por eso se ven obligados a adoptar decisiones y a basar su intervención en datos incompletos e inciertos. Pese a ello, un buen maestro logra superar tales dificultades y realiza una evaluación fructífera. No obstante el éxito de algunos, sería ilógico e inconveniente prescindir de los problemas de validez y de confiabilidad que entraña la evaluación de la enseñanza. Problemas que afectan a la validez. La validez se relaciona con la obtención de datos que ayuden a interpretar correctamente el desempeño de los alumnos y a tomar decisiones acertadas respecto a su atención, a su comprensión y aprendizaje, lo mismo que respecto al ritmo y la estabilidad de las actividades didácticas. Objetividad del maestro observador. Para él es muy importante desde el punto de vista personal y profesional. Cada vez que emite un juicio positivo sobre la enseñanza o el aprendizaje, está gratificándose a sí mismo. Como el maestro se basa mucho en sus observaciones al evaluarla, cabe preguntar si ve solo lo que quiere ver, solo las cosas que le proporcionan reforzamiento. De ser así, la evidencia con que evalúa la enseñanza puede ser inválida. Indicadores incompletos de la enseñanza. Los indicadores primarios con que el maestro evalúa la instrucción son los más fáciles de obtener, los más rápidos de analizar y los menos intrusivos. Las reacciones de los estudiantes como expresiones faciales, posturas, participación, preguntas y atención. Este tipo de indicadores permiten al maestro conocer a un estudiante o al grupo y juzgar la eficacia de su labor. Pero el auténtico criterio del éxito de la enseñanza es el aprovechamiento. Se centra en los hechos intermedios que pueden producir o no un resultado muy importante. El aprendizaje.
Problemas que afectan a la confiabilidad. La confiabilidad se relaciona con la estabilidad o uniformidad de los datos que se recaban. Pero una de las características de la enseñanza es su ritmo tan acelerado. Si el mensaje que el maestro obtiene de sus observaciones cambia cada vez que se recaba más información, no podrá basarse en ella para tomar una decisión. Como casi toda la información relativa al éxito de su labor proviene de observaciones en la clase, cuanto más grande sea el grupo de alumnos, más confiable será la información. Problemas de validez. 1. Poca objetividad del maestro observador. 2. Concentrar la enseñanza en los objetivos y evaluaciones que ofrecen al maestro el máximo reforzamiento, pero poca instrucción a los alumnos. 3. Concentrarse en los indicadores del proceso de la enseñanza, por ejemplo, expresiones faciales, postura o participación, sin considerar al mismo tiempo los indicadores del resultado, el aprendizaje, por ejemplo, problemas de confiabilidad. 1. El ritmo rápido de las actividades escolares y de la toma de decisiones anula la oportunidad de reunir datos corroborativos. 2. Centrarse en un pequeño número de alumnos para obtener información relativa al proceso de enseñanza y al aprendizaje. Cómo mejorar la evaluación durante la instrucción. La evaluación de la enseñanza se basa en la sensibilidad del maestro ante el proceso y la atmósfera de la enseñanza. En gran medida depende del conocimiento obtenido con la evaluación diagnóstica de las características y conducta habitual de sus alumnos. Las evaluaciones realizadas durante la instrucción se fundan un poco en un proceso intangible y espontáneo. Si se intenta describirlas presentando una lista muy completa de reglas y procedimientos, se deteriora el flujo natural de los eventos del aula y seguramente se destruirá el proceso en su totalidad. En parte, los maestros deben basarse siempre en su sensibilidad ante la situación del aula, cuando recaban información para evaluar y tomar decisiones, mientras la enseñanza fluye con gran rapidez. Sin embargo, eso no significa que sea imposible hacer válido y confiable el proceso. Ambos aspectos pueden mejorarse teniendo presentes las siguientes recomendaciones. 1. Incluya una muestra extensa de alumnos cuando evalúe la instrucción. De ahí que observen o pregunten únicamente a aquellos cuya conducta o respuesta tiendan a reforzar su percepción de la eficacia de la enseñanza. También pueden sentir la tentación de concentrarse en un nivel bajo o en actividades sencillas, aquellas en que el grupo seguramente tendrá éxito. Para evitar estas fallas, hay que esforzarse por observar e interrogar a varios alumnos en la clase. Si no se tiene en cuenta un gran número de ellos, la evidencia referente al avance y al éxito de la instrucción será inadecuada y poco fidedigna. 2. Complemente la información informal con otra más formal relativa al aprendizaje. Los maestros deberán complementar las observaciones informales con tipos más formales de datos. Tareas escolares, ejercicios de repaso de capítulo y lección, problemas, hojas de trabajo y exámenes. Todos ellos constituyen una fuente valiosa de información para evaluar. 3. Utilice técnicas y estrategias apropiadas de interrogatorio para evaluar el aprendizaje. Durante la instrucción, para conseguir la información necesaria relativa al aprendizaje, los maestros recurren mucho a las preguntas orales. El interrogatorio es una de las técnicas principales de la evaluación en la generalidad de los casos. Algunos hacen hasta 300 o 400 preguntas por día. Propósitos de las preguntas. Captar la atención. Interrogar es una forma de mantener la atención de los alumnos durante una lección, una manera de lograr su participación activa en el aprendizaje. Estimular un procesamiento más profundo. El interrogatorio les permite verbalizar sus pensamientos e ideas, y esto favorece el pensamiento y el razonamiento, facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los compañeros. El interrogatorio permite escuchar las interpretaciones de los compañeros, así como las explicaciones, los procesos y problemas. Dar reforzamiento. El maestro recurre al interrogatorio para reforzar los puntos e ideas más importantes. No perder el ritmo ni el control. Las preguntas que producen respuestas breves y correctas mantienen ocupados a los alumnos en el aprendizaje y exigen que no se distraigan un solo momento. Evaluar el aprendizaje. Con el interrogatorio, el maestro recaba información sobre el aprendizaje de cada alumno y del grupo en general. Las preguntas complementan las observaciones informales del aprendizaje alterando muy poco la clase.
Además, en las actividades de aprendizaje cooperativo o del grupo, una forma útil de juzgar el éxito del grupo consiste en interrogar a los grupos una vez que hayan terminado su tarea. 2. Características de la planificación. A. La gestión de ambientes de aprendizaje aulico. La preocupación por los ambientes de aprendizaje tiene algún tiempo de haberse insertado en las investigaciones sobre el aprendizaje, en cuanto que se ha percibido la importancia del entorno exterior al sujeto, en la escuela, la casa, el barrio, la ciudad, para crear aprendizajes significativos. El ambiente interactúa con el sujeto y lo transforma. Así, los aprendizajes surgen de la observación del entorno y de los comportamientos y acciones de los demás, con quienes convivimos, bien directa o indirectamente. Pensar, por ejemplo, en los medios de comunicación. Los ambientes educativos han adquirido por ello mucha importancia al ser el escenario donde se pueden favorecer condiciones de aprendizaje y se desarrollen capacidades, competencias, habilidades y valores. Las recomendaciones realizadas en relación con la creación de ambientes de aprendizaje tienen que ver con el impulso a competencias y capacidades, relaciones participativas y democráticas al interior de la comunidad educativa, y la creación de ambientes lúdicos que promuevan y faciliten el gusto por el aprendizaje. Duarte, 2003. 5.11. A. Generar ambientes que desarrollen competencias y capacidades. El aprendizaje tal y como se entiende actualmente comprende capacidades y competencias de alto nivel de complejidad, especialmente en los estándares de lectura, matemáticas, ciencias y formación cívica y ética. En el enfoque para favorecer el desarrollo de competencias, se trata de desarrollar en los niños una serie de capacidades para la resolución de problemas relacionados con su vida y su contexto personal. Por ello, como señala la UNESCO, las formas de enseñanza deben ser actualmente equivalentes a una cultura de la innovación que propicie rápidamente la difusión de los nuevos conocimientos y paradigmas que van produciendo las sociedades. 2005, p. 63. B. Generar ambientes participativos y democráticos. Se ha comprobado que de nada sirve realizar innovaciones de los materiales de enseñanza si no cambian las acciones y prácticas educativas rígidas y verticales. De ahí que para algunos autores el papel transformador del aula está en manos del maestro, de la toma de decisiones, la apertura y coherencia entre su discurso democrático y sus costumbres, hábitos y actuaciones, así como de la problematización y reflexión crítica que él realice de su práctica y de su lugar frente a los otros, en tanto representante de la cultura y de la norma. Duarte, 2003. p. 8. Perrenoud, 2007. 183, 210. Se trata así de propiciar ambientes que posibiliten la comunicación, el diálogo y la deliberación, que formen en prácticas de respeto, tolerancia y aprecio por la pluralidad y la diferencia, la autonomía, el ejercicio de los derechos y las libertades, aprendiendo a comportarse en beneficio de los derechos humanos propios y demás. Los niños aprenden más por las conductas que observan que por los discursos escuchados. De ahí la importancia de que se observe una congruencia entre los contenidos que se enseñan en el currículo y los materiales, y los ambientes de aprendizaje creados en el aula. En ello las actitudes del docente serán fundamentales para generar los nuevos patrones de conducta y convivencia social. Los ambientes violentos y discriminatorios no son ambientes de aprendizaje adecuados para los niños, ni tampoco sitios en los que se les esté formando para una convivencia o valores cívicos y éticos sólidos y sanos. El aula es uno de los principales espacios en los que debe permitirse la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos. Por otro lado, la educación no debe ser excluyente ni discriminatoria, sino incluyente que ayude a formar a los niños para que estos reconozcan, gocen y aprecien la igualdad de ciudadanía y de derechos y oportunidades, independientemente de su género, etnia, condición social, discapacidad, edad, preferencia sexual, lengua o cultura. En este sentido, tiene particular importancia la atención a la diversidad en las necesidades y modos de aprendizaje. C. Generar ambientes inclusivos. Uno de los elementos centrales de la pedagogía es atender a la diversidad de los aprendizajes de los niños para generar ambientes inclusivos. Los aprendizajes son diferentes en los niños de acuerdo con su edad, madurez o capital social a su disposición.
Con el fin de generar condiciones para la inclusión, el docente debe organizar y animar situaciones de aprendizaje que gestionen la progresión de los mismos, atendiendo a la diversidad de aprendizajes que suceden en una misma aula y haciendo una evaluación formativa de los mismos. Además, en el marco del enfoque por competencias, las situaciones de aprendizaje deberán ser interesantes para los niños y, sobre todo, que tengan sentido en relación con su vida real, sus preocupaciones y sus experiencias, de manera que puedan contribuir a un aprendizaje más significativo. El manejo de la diversidad en la atención a las necesidades educativas de los niños es uno de los requerimientos actuales más importantes de la docencia. En contraste con visiones de la docencia tradicionales que buscaban una cierta homogeneización y normalización de comportamientos, ahora se trata de respetar y apreciar la diversidad, considerándola con toda seriedad para evitar la exclusión en el aprendizaje de muchos niños y niñas. Creación de ambientes estimulantes y lúdicos para el aprendizaje. Para crear ambientes de aprendizaje es esencial generar ambientes lúdicos que estimulen la curiosidad, la imaginación y la creatividad de los alumnos, cuestiones necesarias para producir nuevos aprendizajes. Es importante comprender que los ambientes educativos parten de una relación entre la curiosidad, el juego, el pensamiento y el lenguaje, tomando el juego como una parte vital y placentera de la tarea de introducirse en los aprendizajes. El juego es por ello uno de los principales mecanismos que permiten desarrollar la creatividad al promover la creación de aprendizajes y desarrollo del pensamiento. Lo anterior brinda una sólida base para potenciar las capacidades de los alumnos en las diferentes asignaturas y campos formativos. Como señala Perrenoud, desarrollar seriamente competencias representa mucho tiempo, pasa por otro compromiso didáctico y otra evaluación, y exige situaciones de formación creativas, complejas y diferentes a las sucesiones de cursos y de ejercicios 2007, p. 174. Para ello, el maestro movilizará sus competencias de manera interactiva, utilizando una variedad de recursos didácticos para la enseñanza. Hoy en día las tecnologías de la comunicación y la información proporcionan innumerables recursos para la enseñanza, fotografías, interactivos, multimedia, cine, recursos bibliográficos y hemerográficos. Transversalidad. Los campos formativos y asignaturas del mapa curricular de la educación básica contienen un currículo transversal con propósitos de enseñanza comunes para la atención de problemas del mundo y de la vida, así como una serie de valores como el aprecio por la democracia, los derechos humanos, la equidad de género, la igualdad en la ciudadanía, el respeto por la pluralidad y la diversidad, el cuidado del medio ambiente, de uno mismo, temas que generan un mundo vasto de actividades e información que puede ser utilizada en el aula. El aprendizaje, en este sentido, es visto desde formas más integrales que apuntan hacia objetivos y propósitos comunes, que pueden ser trabajados en el aula mediante situaciones didácticas que integren el desarrollo de competencias comprendidas en diversas asignaturas. Competencias docentes en el marco de la RIEV atendiendo las necesidades educativas del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, la Secretaría de Educación Pública, en el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, ha creado documentos normativos con orientaciones acerca de los perfiles de desempeño de competencias docentes para trabajar con el nuevo currículo, así como de orientaciones didácticas para el trabajo en los programas de estudio. Los perfiles de desempeño incorporan las siguientes competencias docentes: dominio de los contenidos de enseñanza del currículo y los componentes para el desarrollo de habilidades intelectuales y pensamiento complejo en los estudiantes; dominio de los referentes, funciones y estructura de su propia lengua y sus particularidades en cada una de las asignaturas. Conoce los enfoques y fundamentos de las disciplinas incorporadas en el currículo. Identifica sus procesos de aprendizaje y los procedimientos transferibles a otros campos y áreas para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Promueve la innovación y el uso de diversos recursos didácticos en el aula, para estimular ambientes para el aprendizaje e incentiva la curiosidad y el gusto por el conocimiento de los estudiantes. Contribuye a la formación de una ciudadanía democrática, llevando al aula formas de convivencia y de reflexión acordes con los principios y valores de la democracia.
Atiende de manera adecuada la diversidad cultural y lingüística, estilos de aprendizaje y puntos de partida de los estudiantes, así como relaciones tutoras que valoran la individualidad y potencializan el aprendizaje con sentido. Trabaja en forma colaborativa y crea redes académicas en la docencia, para el desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa. Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente en individual y en colectivo, y genera espacios de aprendizaje compartido. Incorpora las tecnologías de la información y comunicación en los procesos de formación profesional y en los procesos pedagógicos con los estudiantes. Organiza su propia formación continua, involucrándose en procesos de desarrollo personal y autoformación profesional, así como en colectivos docentes de manera permanente, vinculando a esta los desafíos que cotidianamente le ofrece su práctica educativa. Septiembre, DGF-CMS, 2009. Planeación didáctica en los planes y programas de la RIEV. En el marco de la reforma, la planeación didáctica es el elemento fundamental de la práctica docente que hace posible la pertinencia de los contenidos y el logro de los aprendizajes. La selección de actividades, estrategias didácticas, recursos y tiempo que se destinará son factores que contribuirán en su conjunto a alcanzar los propósitos educativos. En el diseño de las actividades se sugiere que se consideren las evidencias que darán cuenta del desempeño del alumno. Los aprendizajes esperados definen con claridad y precisión lo que se espera que los alumnos aprendan en términos de saber, saber hacer y saber ser, por lo que deben estar presentes en el diseño de las estrategias didácticas. Son enunciados que incluyen los contenidos básicos que el alumno debe aprender para acceder a conocimientos cada vez más complejos en un contexto de aprendizaje. Revelan conceptos, habilidades y actitudes que las actividades de aprendizaje deben desarrollar. Además, establecen los aportes esenciales para el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Asimismo, los aprendizajes esperados constituyen un referente fundamental para la evaluación, pues permiten ubicar el grado de avance de los alumnos, tanto en lo individual como en lo grupal, para ajustar y orientar las estrategias didácticas a las necesidades particulares de los alumnos. Por ello, es a través de la revisión que hace el docente de los programas de estudio que se identifican las adecuaciones que debe realizar de acuerdo a las características particulares de sus alumnos y el contexto en la RIEV. Los aprendizajes esperados constituyen la base a través de la cual se logrará el desarrollo de las competencias para la vida y con ellas el perfil de egreso de la educación básica. Por ello es importante, al inicio de las actividades, informar a los alumnos qué se pretende alcanzar para que ellos puedan identificar si alcanzaron o no el aprendizaje, o en qué medida. Para lograr los aprendizajes esperados, la planeación de actividades que decida el docente deberá considerar la movilización de saberes, saber hacer con saber y con conciencia del efecto de ese hacer, las cuales se manifiestan tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas, lo que contribuye a visualizar un problema, emplear los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlo en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que falta. Una competencia implica un saber hacer, habilidades, con saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias de ese hacer, valores y actitudes. La manifestación de una competencia revela la puesta en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y situaciones diversas. Por esta razón se usa el concepto movilizar conocimiento. Septiembre, 2006. P. 11. La movilización de saberes, saber hacer con saber y con conciencia del efecto de ese hacer, se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, emplear los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta. Septiembre, 2006. P. 11, a través de la revisión minuciosa de los planteamientos pedagógicos presentes en los planes y programas de estudio de los niveles de educación básica vigentes, los docentes podrán identificar el enfoque, los propósitos, los aprendizajes esperados que se pretenden lograr, las propuestas de trabajo y las sugerencias didácticas, así como los referentes y herramientas para la evaluación por nivel educativo, campo formativo o asignatura que le permitan desarrollar la planeación didáctica.
Además del conocimiento del programa de estudio para preescolar o los programas de estudio para primaria y secundaria, para el logro de los aprendizajes esperados, es importante que él o la docente consideren en su planeación didáctica las características de sus estudiantes y del contexto en donde laboran, así como sus intereses y aprendizajes previos, a fin de favorecer la movilización de saberes en situaciones de la vida cotidiana. Considerando que la educación tenderá al desarrollo integral de los educandos, los programas educativos atienden el desarrollo de competencias para la vida con el objeto de educar para que los niños sepan ser personas autónomas e independientes, porque es a través de la educación que el estudiante aprende a aprender a través del diálogo con sus maestros, su familia y la sociedad. Con la finalidad de que los procesos de enseñanza y aprendizaje resulten relevantes y pertinentes para los alumnos, se requiere que los docentes promuevan diversas formas de interacción dentro y fuera del aula. Organicen la distribución del tiempo y el uso de los materiales de apoyo, para lo cual la planeación del trabajo didáctico deberá tomar en cuenta el qué aprendizajes esperados, el cómo actividades a desarrollar, el cuándo tiempos, y el con qué materiales, así como favorecer la evaluación sistemática y permanente del logro del desempeño tanto del alumno como del docente, a fin de contar con los elementos que permitan valorar los beneficios que han obtenido los alumnos y hacer las modificaciones necesarias. Los programas de estudio proponen los siguientes elementos necesarios a considerar para la planeación didáctica. Partir de los intereses de los alumnos y sus conocimientos previos. Los alumnos a. Construyen significados sobre los contenidos en la medida que les atribuyen sentido, a partir de factores afectivos y de afinidad en sus intereses y necesidades. B. Atender la diversidad para garantizar las condiciones de aprendizaje equitativas para todos, en un marco de respeto a las diferencias, de valoración de la multiculturalidad y sus expresiones, de construcción, integración de fortalezas e inclusión social. C. Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conocimiento, en donde se favorezca la manifestación de los valores asociados al trabajo colegiado, en un ambiente adecuado dentro del aula. D. Diversificar las estrategias didácticas. Las actividades deben presentar situaciones variadas en donde los alumnos se sientan interesados, que les representen retos, que se combata la rutina y que favorezcan la puesta en juego de sus saberes. Optimizar el uso del tiempo y el espacio a fin de favorecer el tratamiento adecuado de los contenidos y un escenario agradable que favorezca la convivencia y el aprendizaje. F. Seleccionar materiales adecuados a los intereses de los alumnos y las actividades a desarrollar. G. Impulsar la autonomía de los estudiantes, es una línea que subyace en todos los campos formativos y asignaturas, buscando la independencia de los alumnos para acercarse al conocimiento y aprender por cuenta propia. H. Evaluación para el aprendizaje. Los estudiantes pueden practicar la autoevaluación y coevaluación ya que estas acciones le proporcionan información relevante de su desarrollo cognitivo y afectivo. El docente a través de las actividades que proponga habrá de seleccionar las evidencias que darán cuenta de lo que han aprendido los estudiantes y lo que aún les falta por aprender para favorecer su logro a través de otras acciones. La identificación de las fallas y aciertos de los alumnos debe fomentarse como parte de su proceso de aprendizaje, así como la seguridad para realizar aportaciones y aceptar las sugerencias que se les proponen para mejorar y facilitar la progresión de su aprendizaje. Y diseño de actividades e instrumentos que permitan detectar la capacidad de utilizar lo aprendido al enfrentar situaciones, establecer relaciones y explicar hechos, entre otras habilidades. B. Consideraciones para planificar la jornada diaria. A continuación, se presenta información básica cuyo propósito es apoyar a la comprensión de los diferentes elementos para la planificación. Selección y articulación de los campos formativos a partir de las necesidades y características particulares de sus grupos, los docentes deciden el orden en el que trabajarán, a partir de los aprendizajes esperados y los campos formativos. Lo cual significa que pueden considerar uno o más campos en una misma situación o secuencia didáctica.
Es importante que consideren la posibilidad de articular aprendizajes esperados de varios campos formativos independientemente, si la planeación es semanal o quincenal, pues solo así, se favorecerá el desarrollo de capacidades en forma integral, al tiempo que se contribuye a la progresión paulatina de logros vinculados a los aprendizajes esperados y estándares curriculares. Edad y grado de los alumnos. Es imprescindible que el maestro considere las características de los niños del grado que atiende. Ello se verá reflejado, por ejemplo, al definir la organización del grupo, al seleccionar lugares para realizar las actividades, al precisar la duración, tiempos y complejidad de las mismas. Es decir, en primer grado, los niños necesitan de un trabajo grupal, con una variedad de propuestas que les permitan estar en movimiento y aprender a utilizar los espacios a través de su cuerpo. Mientras que en tercer grado ya es posible, además del uso de los espacios, realizar actividades que impliquen mayor dominio de regulación de las emociones, respetar reglas, permanecer mayores lapsos de tiempo acatando las reglas del juego y sostener la atención por lapsos mayores de tiempo. Por ejemplo, en segundo grado es posible combinar una diversidad de actividades y formas de organización grupal. Es pertinente incorporar dinámicas de trabajo en pequeños grupos, en los que exista una clara asignación de papeles y tareas para resolver. En tercer grado, cuando el alumno está por ingresar al siguiente nivel de la educación básica, es recomendable ampliar y diversificar las formas de organización grupal, dando mayor peso a las actividades y responsabilidades individuales que impliquen independencia, autonomía e iniciativa. Consignas y cuestionamientos para la reflexión. Antes de dirigirse a los niños, es necesario que el docente tenga claro lo que quiere preguntar, explicar, comentar y solicitar, propiciando la réplica por parte de sus alumnos. Las instrucciones o preguntas deben ser sencillas y concisas, y el docente debe confirmar si fueron comprendidas. Las preguntas planteadas en forma general, por ejemplo, ¿entendieron?, no son de gran utilidad. Actividades de apoyo a los aprendizajes. Las actividades de educación física, música y movimiento, enseñanza del inglés como segunda o tercera lengua, el uso didáctico de las TIC, deben ser incluidas en la planificación a partir de articularlas con el resto de las actividades y tomando en cuenta los aprendizajes esperados en los distintos campos formativos. 165 guías para el maestro. De igual forma, se puede proceder con los programas nacionales referidos a la educación ambiental, equidad de género, educación para la salud, educación sexual, educación para la paz, educación en valores y ciudadanía, entre otros. Actividades cotidianas o permanentes. Las actividades cotidianas: saludo, despedida, lavado de dientes, ingesta de colación o de desayunos escolares, pueden incluirse en la planificación, siempre y cuando contribuyan de manera directa al logro de un aprendizaje esperado. De tal suerte que es conveniente considerar un lapso de tiempo para su realización, con la finalidad de optimizar y organizar los tiempos destinados para ellas. Previsión de recursos. Es importante que el docente tenga información actualizada acerca de los recursos con los que cuenta en el aula y en el plantel. Al respecto debe considerarse que contar con recursos sofisticados e innovadores es irrelevante, si hay un desconocimiento de sus posibilidades. Por el contrario, si hay conocimiento de las opciones que da el recurso, se podrá incorporar en más de una ocasión y su empleo será diferente, impactando en las experiencias que obtengan los niños. El recurso de una visita extra escolar ofrece la oportunidad de experiencias nuevas y atractivas para los alumnos. Sin embargo, si el docente desconoce las condiciones del lugar que se visitará, así como la información y actividades que se van a proporcionar, posiblemente la experiencia no aporte aprendizajes significativos, e incluso resultar frustrante. Otro ejemplo se da cuando el docente, al no prever anticipadamente recursos con los que cuenta el plantel y tratar de obtenerlos al momento en que se va a realizar la actividad, puede provocar varias situaciones. Desde tiempos muertos, desinterés en los niños, hasta riesgos de seguridad al dejar a sus alumnos solos en el aula. Participación de las familias y otros adultos responsables de la atención del niño aunado a la selección de los aprendizajes que se van a favorecer en los alumnos, se deberá especificar de manera precisa la participación y apoyo que se demandará a las familias para contribuir con los aprendizajes. La forma, tiempos y acciones en que se espera que participen deberá quedar también explicitado.
Duración. Se sugiere que la planificación se realice de forma semanal o quincenal. Planear para un periodo de tiempo mayor dificulta la sistematización de la intervención docente y el seguimiento del impacto de las situaciones de aprendizaje en los alumnos, tanto en forma grupal como individual. Alineación de los campos formativos con los campos de formación del mapa curricular de la educación básica. Situaciones de aprendizaje. Una situación de aprendizaje es el conjunto de distintas formas de organización didáctica, alrededor de la cual se pueden agrupar diversas las actividades, por ejemplo, situaciones didácticas, proyectos, talleres, entre otros. Las actividades de apoyo a los aprendizajes y actividades cotidianas o permanentes, pueden ser consideradas como situaciones de aprendizaje. Lo anterior implica que se puedan integrar en la planificación de forma independiente o se articulen en alguna otra organización didáctica. La flexibilidad en la planificación posibilita que el docente cuente con la libertad de optar por cualquier propuestas de organización didáctica, incluso considerando las referidas anteriormente. Lo fundamental es centrarse en los alumnos y en sus aprendizajes. A partir del enfoque de la RIEP se promueve, entre otros rasgos, la reorientación del liderazgo en las aulas y escuelas, bajo el cual se privilegian las relaciones de respeto, confianza, apertura, colaboración y diálogo entre docentes y directivos, y entre estos y los alumnos y las familias. Se aspira a que los docentes de preescolar asuman el compromiso con sus alumnos y planifiquen un sinfín de propuestas de aprendizaje innovadoras, retadoras, atractivas y propositivas, que sean llevadas a la práctica sin temor alguno, con la certeza de que estén sustentadas en los principios de la actual reforma. Es importante combatir las prácticas ocultas de los docentes hacia los directivos, sostenidas en argumentos como: porque no hay permiso, porque la autoridad no lo cree conveniente, porque el programa no lo dice, etc. Destacando que a. La libertad no implica un trabajo docente asistemático, ni azaroso, ni improvisado, ni carente de sustento pedagógico. B. Innovar implica compromisos para sistematizar la práctica, documentar la experiencia y evaluar los impactos. Se aspira a que en un futuro, al entrar a una escuela de preescolar, se pueda apreciar la diversidad en cuanto a modalidades de trabajo en las aulas, que dé cuenta de la atención y respeto a estilos, ritmos y características individuales de sus alumnos, sin perder de vista los contextos socioculturales de los que provienen. A continuación se presentan los elementos que se deben considerar al momento de realizar la planificación. Aprendizajes esperados. A partir del diagnóstico inicial del grupo, el docente selecciona los aprendizajes esperados de los campos formativos. Este será su referente inicial que permite orientar su planificación y su intervención. Le permiten dirigir sus esfuerzos hacia dónde centrar la enseñanza y qué aprendizajes esperar que los niños logren al final de un determinado periodo. Su selección debe registrarse en la planificación. Campos formativos. No deben perderse de vista en el plan de trabajo, a fin de que en la evaluación se tenga la referencia de los campos atendidos en el periodo de la planeación, y lograr un equilibrio en su incorporación en las subsecuentes planeaciones. Competencias. El desarrollo de competencias para la vida junto con los aprendizajes esperados y estándares curriculares, son elementos que articulan la educación básica. Será a partir del logro de estos que se identificará el nivel de dominio de las competencias. Desarrollo. Se prevé desde la planeación y quedan registrados en el plan de trabajo a través de los siguientes momentos o etapas. 1. Iniciar la situación considerando un tiempo destinado a indagar los conocimientos que tienen los niños, para expresen lo que saben, sus experiencias, lo que les interesa. 2. Describir progresivamente las actividades o secuencias de actividades que darán cuenta de los aprendizajes a provocar, considerando los tiempos, las formas de organización del grupo, los cuestionamientos, los espacios de reflexión, la precisión en las consignas, es decir, vinculado con las formas en que el docente se involucrará en todo momento. 3. Prever al final de la situación un tiempo para la reflexión y evaluación con los niños, con la finalidad de identificar lo que aprendieron y las dificultades a las que se enfrentaron. Previsión de recursos.
Deberán quedar explicitados en el plan de trabajo, con la finalidad de contar con ellos al inicio de la puesta de este, precisando que sea un registro práctico y funcional para el docente, y no como un apartado de manera rígida solo por cumplir. Título de la situación de aprendizaje. Si el docente lo considera necesario y funcional, podrá optar por incorporar su registro en la situación de aprendizaje. Por ejemplo, puede ser un tema, el nombre de un experimento, un juego, una pregunta, un problema que preocupe a los niños, de su escuela o su entorno, una visita extraescolar, entre otras. Considerando el carácter flexible de la planificación, los elementos anteriores son sujetos a enriquecerse con otros elementos del contexto y necesidades particulares de cada grado y grupo de alumnos. A continuación describiremos en qué consisten algunas de las propuestas de situaciones de aprendizaje, varias de las cuales han sido aplicadas en escuelas de preescolar, enriqueciéndolas con el enfoque actual de la RIEP.